Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a otra auxiliatura de programación uno. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar haciendo lo que es la clase archivos, ¿ok? Y bueno, su práctico obviamente. Ya vamos a dar una breve explicación medio rápida por si acaso de lo que es la clase archivos. Uy, ya. Ahorita el primer tipo de archivos que van a ver es los archivos de texto, ¿ya? Archivos de texto. Los archivos de texto son todos aquellos, ¿no?, que abrimos con el Notepad prácticamente. Cuando ponemos nuevo documento de texto, eso es un archivo de texto. Prácticamente es como, en otras palabras podríamos decir, ¿no? Una string en un archivo. String dentro de un archivo. Dentro de un archivo. Eso sería en otras palabras, ¿no? Ya, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con esto, con los archivos de texto? Vamos a crear una clase que nos permita crear archivos como nosotros querramos, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es la estructura de la clase? Generalmente tiene lo que es lo siguiente, ¿ya? Tiene ciertos atributos, lo vamos a anotar acá, que son uno, que suele llamarse archivo o file, dependiendo de ustedes cómo quieran ponerle. De tipo texto, ¿ya? Esta es una variable que es de tipo archivo de texto, ¿ya? Variable de tipo archivo de texto. De tipo archivo de texto. Luego tenemos lo que es el nombre y su extensión generalmente. Nombre o name, como quieran ponerle, la verdad. O n, ya, nombre. Nombre, extensión, que son, digamos, cuando tenemos, por ejemplo, un archivo que se llame, no sé, fulano.txt, ¿ya? La .txt es su extensión prácticamente, ¿ya? Y luego tenemos lo que es el modo, que, bueno, a veces se usa, no mucho, no estoy seguro si el ingeniero exige que exista esto, pero creo que lo añade a su clase. El modo, que es un entero. Estos de arriba, por si acaso, eran que se llama, eran nombre, extensión, eran strings. Y el de abajo es un entero porque puede tener ciertos valores y dependiendo del valor que tenga, va a tener un modo, ¿ya? Digamos 0 para leer, 1 para escribir. Y bueno, nada más sería, ¿no? De lectura y escritura. Entonces, suele tener eso, ¿ya? Lo del modo no se usa mucho, pero lo vamos a añadir, ¿ya? Entonces, empecemos a crear la clase. Ya esto prácticamente nos va a dejar crear un archivo, digamos, de texto donde nosotros vamos a poder escribir, digamos, ¿ya? Como y lo podemos abrir con un notepad. Ya, así que a ver, esta es la clase de matrices, lo vamos a cerrar y vamos a crear una nueva unidad, o bueno, un nuevo proyecto, nueva aplicación. Ya está. Ya, vamos a crear una nueva unidad. Aquí va. Ya, archivo. Nueva unidad. Ya, la unidad que se llame unidad archivo texto. Y guardamos. Este es el proyecto archivo texto. Vamos a poner acá archivos o archivo texto. Ya, proyecto archivo texto. Unidad formulario form archivo texto. Y ya, la U archivo texto, está bien. Ya, ahora sí.
Ya, en esta parte de aquí nosotros lo que vamos a hacer es empezar a implementar nuestra clase, ¿no? Aquí nosotros le vamos a poner, primero obviamente no lo de el nombre de la clase, que es texto, o archivo texto, como quieran llamarle. Y es de una clase, ¿no? Y ya podemos comenzar aquí a escribir. Entonces, aquí me faltó el type, si no me equivoco. Type. Ahora sí. Entonces, decimos que es una clase y empezamos a definir, ¿no? Primero sus atributos. Dijimos que teníamos un atributo llamado, era file, ¿no? O bueno, OF, que era de tipo texto. Tipo texto. Y luego tenemos lo que es el nombre y la extensión. Sí, coma extensión o coma extensión. Y dijimos que son de tipo string. Después tenemos lo que era el modo, que era un entero, que este no se usa mucho. ¿Ok? Bueno, para esto necesitamos lo que es su constructor. Más que todo porque en sí en el constructor lo que va a pasar es que se va a crear el archivo en la computadora. ¿Ya? Entonces necesitamos nosotros hacer nuestro propio constructor. Que se llame crear o crear archivo, lo que quieran, ¿ya? Crear le vamos a poner. Entonces, listo, punto y coma. Entonces lo genero. Listo. Ya tenemos un constructor. Igual vamos a tener para cada una de estas cosas, ¿no? Para cada uno de estos atributos tendríamos que tener sus setters y sus getters, ¿no? Los que les dan valor y los que hacen que yo tenga el valor de fuera de la clase. Ya, por ejemplo, podríamos poner, incluso creo que ponerle la extensión no es obligatorio, o bueno, no es necesario, según yo. Así que aquí vamos a poner, a ver, bueno, una función, primero los setters. Procedure, vamos a poner set nombre para que nosotros le pongamos nombre al archivo, ¿ya? Nombre, y eso va a ser un string y no va a devolver nada. Después necesitamos set extensión. Set extensión. Y la extensión va a ser aquí extensión nueva. String. Listo. Y el modo, que bueno, en sí no es tan necesario porque no vamos a modificar el modo fuera de la clase archivo, solo ahí adentro, así que creo que está bien ahí nomás. Ya, entonces con esos setters ya está listo. Ahora vamos a hacer unos getters, ya. Vamos a poner un get nombre, donde nos va a devolver una string y un get extensión, que nos va a devolver una string. Vamos a ponerle esto el get nombre completo, ya, para que no se confunda con la variable, porque va a ser otra cosa esta función. Set nombre, set nombre y get nombre completo. Listo. Genero, listo. Ahora empecemos desde el crear. ¿Qué vamos a hacer en el crear? Nosotros aquí primero tendríamos que hacer lo que es el asignarle más que todo a cada una de nuestras variables lo que es el, ¿qué se llama? El nombre y todo eso, ¿ya? Entonces aquí nosotros antes que nada deberíamos hacer que nuestro texto tenga un nombre por defecto, ¿ya? Un archivo que tenga un nombre por defecto. Entonces, incluso aquí nosotros le podemos mandar, le vamos a mandar de hecho, por parámetro, que cuando le demos en crear, le mandemos el nombre del archivo. ¿Qué les parece? Así sería bien, ¿no? Nombre, string, se puede poner así. Y extensión string. Y lo volvemos a generar. Así nosotros, cuando creemos el archivo, se lo mandamos en el crear. Ya no te lo tenemos que hacer de otra manera, digamos. Ya. Se lo podemos crear ahí mismo. Entonces, listo.
Aquí, ¿qué vamos a hacer tras que se cree? Vamos a asignarle al nombre lo que es el nuevo nombre. Y aquí el nombre de la variable va a tener problemas. Ext nueva. Le voy a poner extensión nueva, extensión nueva. Ya, aquí el nombre de mi clase, de mi atributo de acá arriba, va a tener el que yo estoy introduciendo por el parámetro. Entonces introduce por el parámetro, se asigna. Ahora el otro atributo que es extensión se va a asignar con lo que esté ahí. Listo. El modo por defecto es el modo, si no me equivoco, el modo, creo que es el 3, pero el modo 3 creo que es lectura y escritura. Ya, así que lo vamos a poner en ese modo. Ok, entonces ya tenemos eso. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es agarrar y crear ese archivo en nuestra computadora. Ese archivo, ¿cómo lo creamos en nuestra computadora? Lo creamos de la siguiente manera. Ya vamos a decir que vamos a asignar a nuestro archivo, de acá, le vamos a asignar lo que es un nombre, ¿ya? ¿Cuál nombre le vamos a asignar? El nombre que está aquí ya en nuestra variable, nom, ¿ya? Le asignamos y con eso nosotros estamos diciendo, esta variable tiene este nombre, ¿ya? Aunque en teoría todavía no existe, ¿ya? Aquí todavía no lo crea en nuestra computadora. Cuando yo agarro, y bueno, aquí hay que hacer esta pequeña movida donde vamos a poner un dolarcito y menos. ¿Para qué sirve esto? Esto más que todo sirve porque la siguiente función que vamos a usar va a tocar cosas de nuestra computadora y es para detección de errores, nada más, ¿ya? Para detección de errores sirve esto de aquí. Ya dice, aquí voy a empezar a detectar errores, aquí voy a terminar de detectar errores, dice. Todo lo que esté en esta línea de código va a ser escaneado por errores. Para eso sirve, ¿ya? Entonces, voy a darle rewrite, ¿ya? Se da rewrite porque va a ser, si no existe un archivo, a ver, vamos a escribir qué hace esto, el rewrite. Rewrite hace, si existe un archivo con el mismo nombre, lo sobrescribe. No debe estar abierto, si no me equivoco. Abierto. Y si no existe, lo crea. Ya prácticamente eso. Si no existe, lo crea. Listo. Entonces yo digo reescribir. ¿Qué cosa? Voy a reescribir el archivo. O bueno, con el archivo o la variable archivo. ¿Ya? Que es f. Listo. Debajo de los errores voy a decir, ¿no? Si se encontró algún error, se escribe ioresult. Esto debe ser diferente de 0. Porque si es diferente de 0, quiere decir que sí se encontró un error. Ya, entonces digo, si se encontró un error, quiere decir que hay un error, ¿no? Y escribo un write line o algo así. Write line de error al crear el txt o el archivo de texto. Listo. Incluso podemos imprimir si queremos el nombre y eso, ¿no? Para que se vea. El archivo de texto, dos puntitos, y le concatenamos nombre más punto extensión. O get nombre completo, que hace lo mismo. Get nombre completo, que no lo he hecho la función todavía. Oh. What? ¿No está aquí? Y está el set nombre completo, lo puse al revés. Ups. Get nombre completo. Ya, lo copio y lo pego aquí. Ya.
Entonces aquí vamos a decir que se fusione para que no salga en el error nomás, para que se vea bonito. Que es nombre completo. Todavía no lo implementé, pero eso va a ser. Luego ya está eso. Ahora, ¿qué hacemos debajo? Debajo lo que vamos a hacer es agarrar y... A ver, ya está rewrite. Faltaría al final poner que ya se puede escribir en este archivo, ¿no? Y ponerlo en modo 0, que es modo escritura. Modo 0. Aquí me faltó 2 puntos. Escritura. Listo. Prácticamente con eso ya se crearía el archivo. ¿Ok? En su computadora. Si yo corro esto, debería crearme un archivo. Ahora vamos a correrlo por si acaso en este formulario. Vamos a darle aquí en... Ya tras que se abra el formulario que se crea un archivo. Ya, vamos a poner acá. Bueno, vamos a crear acá primero la clase, que es la unidad de archivo texto. La vamos a importar. Unidad de archivo texto. En variables privadas vamos a poner... no sé... Texto. Y que sea de tipo... ¿qué se llama nuestra clase? Se llama texto. Ah, vaya. Pucha. Le vamos a poner ft de file texto. ¿Ya? Listo. ft es nuestro file texto o nuestro archivo texto. O at mejor, archivo texto. Y este archivo texto lo vamos a crear con... O bueno, cuando se lance el formulario. Doble clic en el vacío. Y cuando se lance el formulario voy a poner at. O bueno, at va a ser igual a at. O digo texto.crear. Me confundí. Texto.crear. ¿De qué? Y vamos a decir que se llame archivo por defecto. Y la extensión es txt, ¿no? txt. Nada más. A ver, vamos a ver si se crea o se da error o algo así. O se frega. Debería estar en el directorio del proyecto lo que es el... y aquí siempre se da ese error. Que no sé por qué cuando cambio ahí la unit no se cambia aquí. Así que solo hay que pegar lo que está ahí. Ya, a ver, corro de nuevo. Ya. Ya, a ver, aquí vamos a ver, programa 1, Ingeniero Evans 2 2021. Aquí en la misma carpeta debería aparecer un archivo. Si es que no si es que se hizo bien, mejor dicho. A ver. Archivo por defecto, aquí está. Ya entonces se creó el archivo por defecto. Y todo está bien, ¿no? Lo único malo, eso sí, es que ahora que lo estoy viendo, no le puso extensión, solo creó un archivo así nomás, ¿no? Así que aquí, bueno, es porque aquí yo le puse que va a crear el archivo con su nombre solamente, no con su extensión. Tengo que hacer una función que me devuelva el nombre completo, que es esta de acá, ¿no? Entonces digo, el resultado va a ser en este caso el nombre más un puntito más la extensión. Concatenados, ¿no? No sumados. Más extensión. Punto y coma. Listo. Ahora sí debería crear el archivo correctamente. Vamos a probarlo. Ok. Tenemos ahí el formulario. Ya está. Se supone está abierto. Ya debería haber creado. Aquí un archivo por defecto. Vamos a ver. Actualizar. Si no he cambiado nada, ¿no? Solo creé la función. A ver, creé la función. ¿Y aquí por qué da error? No sé por qué da error ahí, pero no es ese el problema. El problema es que aquí no le puse get nombre completo. Ahora sí. Ya está eso. Vamos aquí, vamos a hacerlo rapidito.
Y aquí está. Como pueden ver, ahí está el archivo, se creó. Ya, ¿qué más necesitamos para esto? Para la clase archivos. Ya, sí, como dijimos, ¿no? La clase archivos, lo que les estaba diciendo es como una cadena puesta en un archivo. ¿Ya? Donde ustedes, en vez de navegar, o bueno, pueden navegar de dos maneras. De hecho, no es solo una cadena, es un vector de cadena. Algo así como una matriz, si lo ven de otra manera. Porque tienen lo que son las líneas, ¿ya? Líneas, equivalente en matrices a lo que eran las filas, ¿ya? Para que se den idea, ¿no? No es lo mismo, obviamente. Las líneas de un texto, ¿ya? Que es cada línea, digamos. Lo que se escribe y luego se da un enter es una línea. Una línea. Entonces, las líneas están y luego tenemos, por cada línea, tenemos una string, ¿ya? Una string total, digamos. Y cada carácter de ese string sería como una columna. Es una columna. ¿Ok? Entonces, eso es lo, o bueno, esa es la manera en la que está hecho. Por ejemplo, si aquí tenemos hola, que, chao. Yo cuando recorra, puedo recorrer y agarrar, ¿no? Digo, la primera línea, hola. O bueno, la primera línea quiere obtener todo esto. Lo obtiene, digamos, lo extraemos. Y esto lo aparto de todo el archivo y puedo ir parte por parte, ¿no? Como si fuera un vector de strings, como les dije. ¿Ya? Eso prácticamente es el archivo. Entonces necesitamos ahorita algo que me permita avanzar a través de mi archivo. Para eso generalmente se hace lo que es el abrir el archivo, ¿ya? Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Aquí, ¿dónde está? Ah, bueno, no he hecho el abrir. Lo primero que se tiene que codificar acá es el abrir, ya que es un procedimiento. Abrir. Listo. Nada más no tiene entrada. ¿Para qué sirve esto? Sirve para que el archivo esté disponible para nosotros para poder empezar a trabajar con él. Ya, por ejemplo, cuando un archivo no se abre es como que estuviera con candado, digamos, ¿ya? Entonces cuando yo le dé abrir, ahí, abrir, esto, el archivo se abre obviamente y ya puedo empezar a leer o escribir de él, ¿ya? Al final de todo, un archivo tiene que, bueno, hacer su recorrido para poder hacer normal y se tiene que cerrar también, ¿ya? Entonces, porque si no se cierra no se puede trabajar bien, ¿ya? Entonces se abre, ahí. El primer paso sería abrir, luego hago mi procedimiento, no sé, mi ejercicio, cortar, lo que sea. Y luego le doy cerrar. O bueno, sería 3 cerrar. ¿Ya? Entonces, así trabajaríamos con la clase archivos. Ahora vamos a codificar esos dos métodos. Ya, primero el abrir. ¿Qué va a hacer el abrir? El abrir va a asignar primero a nuestro file lo que es el... ¿Qué se llama? El nombre primero, ¿ya? A nuestra variable. Vamos a darle get nombre. Eso es lo que hace nuestro abrir. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a hacer otra vez lo de los errores, que es empezar desde y negativo hasta y positivo. Es casi como un begin y un end esto, por si acaso. Por eso se escribe de esa manera. Ya, entonces ya está eso y luego pongo, ¿no? Lo siguiente, en vez de rewrite como hacíamos en el que era el crear, porque eso es para borrar el archivo y volverlo a crear o simplemente crearlo desde cero, aquí vamos a poner lo que es el reset, ¿ya? Que prácticamente es
para abrirlo, ¿ya? Y luego ya lo de los errores, lo mismo de arriba, digamos. Pam, copio, P, listo. Y si da un error, le voy a dar error al leer archivo de texto. Entonces, o abrir, digamos, depende de usted. Leer / abrir. Entonces ya está. Y generalmente se le pone en modo de lectura, que sería modo 1. Modo 1. Ok, ya está el abrir, ahora falta el cerrar. Y con el cerrar nosotros le estamos volviendo a decir, no, ya no estoy en este archivo, así que cerralo, digamos, ya no me sirve. Para todos los ejercicios casi vamos a necesitar el abrir y el cerrar. Entonces tenemos el abrir, tenemos el cerrar, ahí no con mayúsculas, cerrar. Ya, en el cerrar, ¿qué voy a poner? Simplemente voy a escribir close F. Nada más. Si quieren le pueden cambiar el modo si quieren, porque, bueno, si no me equivoco lo pone el ingeniero, digamos. Porque ya no, como está cerrado ya el modo sería leer, digo, escribir. Ah, no está bien. Porque el modo 1 es lectura, el modo 0 es escritura. Ah, no está bien. Lo podrían volver a modo 0, digamos. Que es modo lectura. Entonces, digo modo escritura. Como ya lo cerré, se supone que ya dejé de trabajar en él. Ahora, ¿qué faltaría? Bueno, faltaría que nosotros agarremos y podamos ir línea por línea, ¿no? ¿Cómo hago eso yo de ir línea por línea? Bueno, en vectores era súper fácil, ¿no? Simplemente ponían fila, bueno, claro, fila 1, columna algo, ¿no? O fila I, columna J, etc. En los archivos, como dije, ¿no? Las filas serían las líneas. Y para ir línea por línea, nosotros necesitamos un ciclo que repita algo, ¿ya? Que en teoría se llama la lectura de línea, ¿ya? Esa lectura de línea, ¿cómo se codifica? Vamos a codificarla, vamos a poner ahí arriba. Esa lectura de línea puede devolvernos un carácter o un string, pero lo vamos a dejar con string, ¿ya? Function, leer línea. ¿Y qué nos va a dar la línea? Nos va a dar un string, ¿ya? Es casi como que dijeran obtener fila y les dé todo un vector. Algo así, ¿ya? Entonces, una vez han obtenido, o bueno, le dan a leer línea, ¿qué se debe hacer? Necesitamos primero que nada una cadena que contenga todo, ¿no? Cadena o no sé, S string. Esta es una cadena que contiene todo. Luego empezamos y le damos begin. Begin, end. Y decimos, ¿no? Aquí ya podemos empezar a usar un poquito de esos modos. Y decir, ¿no? Que si el modo está en 1, etcétera. Si el modo es 1, entonces ya puedo trabajar, ¿no? Si no, no hago nada. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué pasó? No sé por qué este ente está ahí. Ah, no está. Está bien. ¿O no? A ver. ¿De dónde salió doble begin? Qué raro. Ya. Entonces, ya está eso. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí lo que vamos a hacer es agarrar y... Aquí ven, esperen un ratito, está muy feo. Ya. Ya. Aquí vamos a empezar a leer línea por línea. Ya como hacemos eso, le vamos a dar la instrucción o bueno, la función readLine. Ya, ¿qué va a hacer eso? Va a leer la línea, ahí pueden poner su cursor encima si quieren, a ver, oh, no me sale ahora. Ah, no me sale. Ya, la cosa es que tiene dos parámetros, ¿ya? Uno es el archivo y otro es dónde va a leer ese archivo. Y nosotros le decimos en mi string, en mi cadena, ¿ya? Y luego vamos a decir, o bueno, se lo vamos a mandar la línea que acabamos de leer
Esto es un equivalente a como si estuviéramos haciendo S igual a leer línea de S, digamos. O bueno, digo, del archivo. ¿Ya? Eso en teoría. ¿Ya? Porque no hace eso, ¿no? Asigna a nuestra S el archivo. Aunque se lo mandemos así, ¿ya? Aunque se lo mandemos así por parámetro. Entonces ahora vamos a decir el resultado va a estar en S. ¿Ya? Porque hemos hecho esto de arriba primero, que es asignarle a esa S la línea actual. Esto solo haría una vuelta, ¿ya? Una línea la va a leer, ¿ya? Por eso también, cada vez que nosotros abrimos el archivo, hacemos un reset del archivo, del F. Porque cuando nosotros terminemos de leer, el archivo va a estar al final leyendo. Y si queremos volver a leer del comienzo, pues no nos sirve, ¿no? Entonces así. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí en el caso de que el modo no esté en 1, quiere decir que no se puede escribir. Así que vamos a dar un nulo. ¿Ya? Listo. Un nulo es un objeto, una variable que no tiene ningún valor, ni siquiera 0. ¿Ya? Eso significa. Bueno, ya está eso. Ahora, ¿qué falta? Creo que ya podemos empezar a hacer ejercicios, si no me equivoco. Sí, pareciera. O sea, no están los setters ni los getters. Pero se puede, se puede. Aquí no sé por qué esto sale así. Raro. A ver. Bueno, ya no sale el error. No sé qué pasó, pero ya. Ok, decíamos que ya podemos empezar a hacer los ejercicios. Aquí dice, a ver. Dice, realice un programa que me permita copiar de un archivo texto llamado texto.txt a otro llamado copia.txt. Bueno, con lo que habíamos dicho, a ver. ¿Cómo haría yo este algoritmo? Tengo ahorita, ¿cuáles métodos? Oh, tengo estos de aquí, a ver. ¿Por qué aquí me da error? Bueno, no sé por qué me sale esa advertencia, está raro. Ya la cosa, vamos a concentrarnos en los métodos. Ay, chuchas. Ya, no, aquí está. Ya decía lo siguiente. Listo. Que tenemos los siguientes métodos. Y lo que dice es que necesitamos copiar de un archivo a otro, ¿no? De un archivo, qué sé yo, A al archivo B. Necesito copiar. 1, 2, 3, 4, digamos. Listo. Entonces, necesito que ambos sean iguales, o sea que lo copie uno al otro. ¿Qué es lo primero que dijimos que se debe seguir en lo que es el flujo de un archivo? Se debe seguir los siguientes pasos, ¿no? A ver, para leer, entre comillas, todas las líneas del archivo. Ay, aquí me faltó un método ahora que lo pienso. Líneas del archivo. Debo decir primero, ¿no? Uno, abrirlo, ¿no? Porque los archivos es como que estén bloqueados. Abrir. Eso sí o sí de ley va a estar. Después el segundo es leer línea por línea. Ya se lee línea por línea y con eso analizo y luego le doy en escribir. Os digo, que se llama leer, abrir línea por línea, está bien. Y luego le puedo dar en cerrar. Ya, una vez he leído línea por línea. Así que así se podría hacer ese archivo. ¿Ok? Entonces, a ver, ahora cómo le hacemos. Bueno, tendríamos que hacer prácticamente eso, ¿no? Y cuando yo lea línea por línea, voy a copiar. O sea, este es el ciclo nomás de
recorrer un archivo, no hacer nada más, no es del ejercicio solamente. Es para todos los casos casi, ¿ya? Pero yo aquí en este ejercicio lo que voy a hacer en la parte de leer línea por línea es agarrar y escribir en el otro archivo, ¿no? Escribir en el otro archivo. Y bueno, ya está. Leo línea por línea y escribo en el otro archivo. Y ahí quedaría, ¿no? Prácticamente. El otro archivo, obviamente, para escribirse, también tiene que abrirse, leerse línea por línea. Ah, aquí ya me acordé de algo. No hice el método para escribir en otro archivo o en un archivo en general, no solo para leer. Bueno, necesitamos ese procedimiento. Entonces, vamos a escribir acá. Procedure, escribir línea. ¿Y qué le vamos a mandar? Un string. Link, le vamos a poner string y al final punto y coma, genero. Y en escribir línea vamos a decir que si el modo es igual a 0, o sea que está en lectura, si no me equivoco. Ah, no, en escritura, que es cada vez que lo abrimos, ¿no ve? Ah, no, cuando lo abrimos está en modo 1. Aquí no debería estar en modo 1. Cuando lo crea está en escritura, cuando lo abre está en lectura, aquí debería estar en 0. Ya saben que no vamos a manejar los modos, son muy... Bueno, según yo es trabajo en mano. Ya, así que a ver, ahí nomás dejémoslo. Dejemos todo el rato el modo en 0 para que no haya problema. O no hagamos ese if. Ya no voy a hacer ese if. Ya. Ya, aquí en escribir línea decía que vamos a decir que sí. ¿Dónde está escribir línea? Y vamos a decir... Ah, ya. Que necesitamos que se lea una línea y ahí se escriba. ¿Ya? Ahí no me equivoqué. Que se escriba una línea, write line. ¿Dónde? En mi archivo. File. Y decimos la línea. Nada más, ¿no? Obviamente el archivo tiene que estar abierto para esto. Por eso es que generalmente se usaba el modo para eso. Ya solo que aquí está un poco chipado lo de acá. Creo que el modo tiene que estar por defecto en 0, que es lectura. Y cuando esté en escritura también se puede leer. Ya vamos a escribir aquí arriba cuáles son los modos por si acaso. Es que es para que no dé error más que todo, ¿ya? 0, lectura. 1, escritura. Ya cuando se cree está en modo lectura porque no se puede escribir. Cuando lo abro está en modo escritura porque ya se puede leer y escribir. Y ya, a ver, cuando se lee la línea tiene que estar en modo lectura. Ah, no, está bien, en modo escritura también porque cuando está abierto también se puede escribir. Ya, ahora sí está bien, si no me equivoco. Entonces, ya está esto. Y hay que hacer un código más que es para saber cuándo acaba el archivo, ¿ya? Porque en sí, nuestro programa no puede hacer un for hasta el número de líneas del archivo, así como teníamos en cadenas, ¿no? Que teníamos length o dimensión en el caso de vectores. En este caso no existe una dimensión. Simplemente llega hasta el final y se detiene. ¿Ya? Y para eso necesitamos una función que diga, o bueno, que nos indique si es el fin, ¿no? Es fin o fin de archivo, algo así. Ya, entonces decimos, si se ha finalizado el archivo, voy a devolver un booleano. Ya, end of file, aquí se hace end of file de el archivo. Ya. Y con eso, si no me equivoco, ya son todos los métodos que necesitamos para el ejercicio.
ahora vamos a poder comenzar. Sigamos con la explicación de hace rato. Ya. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para copiar de un archivo a otro. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá para... ¿qué se llama? Para... bueno, para copiarlo al otro. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener una función o un procedimiento. Vamos a tener una... bueno, puede ser... Bueno, puede ser un procedimiento. Porque es que no nos va a devolver nada. Porque nosotros prácticamente no es necesario que tengamos el archivo como variable. Lo podemos ver nosotros mismos en el Notepad. O podemos sí tenerlo como variable en el return. Ya puede ser función o procedimiento. Ya puede hacerse de las siguientes maneras. Yo le puedo mandar dos archivos. Digamos decir archivo 1, archivo 2. Estos son archivos. Archivos. Mandarle a un procedimiento. Y cuando termine todo ese ejercicio, se haya copiado el archivo 1 al archivo 2. Podemos hacer eso. O también podemos hacer que yo le mande un archivo 1 y al final yo asigne esto y sea una función y lo asigne a un archivo 2. ¿Ya? También se puede hacer eso. ¿Ya? Cualquiera de las dos sirve, la verdad. En sí, yo la veo más útil de acá de procedimiento porque aquí recuperaríamos la variable, pero no hay mucha cosa que hacer acá técnicamente. O sea, con la variable recuperada, ¿no? Porque el archivo igual se guarda. Así que da un poquito igual que esté o no esté ahí. ¿Ya? Así que... hagámoslo de la... de la segunda manera. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es... ¿dónde está? A ver... archivo de texto. Ya vamos a hacer una función que nos devuelva o... no, sí, una función. Ya una función que se llame copiar. ¿Ya? Que nos va a devolver un archivo tipo texto. Nada más. ¿Qué va a hacer? Va a copiar lo que yo ahorita estoy usando. Ya, a un nuevo archivo. Ahí, chuchas. Copiar. Listo. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Dijimos que para recorrer un archivo necesito lo siguiente. Necesito primero que lo abra, ¿no? Entonces voy a decir, estoy ahorita yo en mi archivo, entonces voy a abrirlo. Digo, abrir el archivo. Ya, llama obviamente, ¿no? al método de la misma clase en este momento que está aquí arriba, que es el abrir. Y llama a todo esto. Abrir. Se supone que ya se creó. Luego, aquí cuando ya le dé a abrir, ¿qué voy a hacer? Necesito ir línea por línea, ¿no? Porque ya está abierto. Leer línea por línea. Y para ir en un ciclo línea por línea yo tengo que decir, mientras mi archivo no ha terminado, porque así no se... o así es como decimos en archivos lo que es mientras menor o igual que dimensión. Mientras no ha terminado mi archivos... ay, aquí me equivoqué. Mientras no ha terminado de leer, voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Mientras no ha terminado de leer, yo voy a ir línea por línea. Aquí. ¿Ya? Línea por línea. Aquí voy a escribir. Mientras no leyó la última línea. O, entre paréntesis, no terminó de leer todo el archivo. Entonces, aquí lo que dijimos que íbamos a hacer es... hoy, porque hay un end aquí.
Ok, este end súper raro. Ya está. Ya decíamos que aquí vamos a hacer línea por línea. Perdón. Y ese línea por línea lo que va a hacer es nuestro leer, ¿no? Leer línea, si no me equivoco, que se llama. Esto nos devuelve un string. Entonces necesitamos una línea para tener, una string para leer la línea. Ahí se va a guardar. Entonces voy a crear un string. String. Y va a leer la línea y la voy a guardar en ese string. Hace una copia, ¿no? Entonces copia esa línea en un string y ya podemos, ¿qué se llama? Comenzar. Bueno, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos leer ahí o podemos copiarlo. Podemos guardarlo ahí o podemos copiarlo directo. Lo del copiar directo no estoy seguro si funciona abrir dos archivos al mismo tiempo, pero podemos probar. ¿Ya? Como aquí se supone que voy a retornar un archivo de texto, voy a crear aquí mismo mi copia. ¿Ya? Vamos a poner entonces texto igual a texto punto crear. Y eso, aquí vamos a hacer una pequeña movida en el crear ya. Porque aquí cuando nosotros creamos un archivo, se queda abierto. Y creo que eso no es bueno. Así que lo vamos a cerrar ya. En el rewrite lo deja abierto nuestro archivo. Así que aquí nosotros vamos a... Porque en el open nosotros hacemos un reset, ¿no ve? Open, ¿dónde está el open? Bueno, la cosa es que con el assign lo dejamos medio abierto, así que podemos poner aquí en vez de poner todo esto, poner cerrar. Cerrar archivo. Cuando se cree, que se abra, se cree y se cierre, nada más. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a crear el texto que voy a devolver, ¿ya? Voy a poner, no sé, copia. ¿Ya? Y ese va a ser una creación de un objeto de tipo texto, ¿no? El archivo donde voy a copiar. Donde copiaré. Y a ese copia yo le voy a poner esta línea que acabo de leer de acá. ¿Ya? Entonces al copia lo que tengo que hacer es abrirlo. Ese es el problemita acá, eso sí. A ver, le voy a dar a abrir. Y a la copia le voy a escribir la línea. A ver. Me dio error ahí ya. Nada, ya no he creado el archivo aquí arriba. Ya no se sabe su tipo. La copia es de tipo archivo texto. O texto creo que se llamaba. Listo. Ahora sí. Copia, abrir, copia, punto. Dice, no se han contado copia. A ver. Ah, ya otra vez se creó este end fantasma. Ah, ya sé qué pasa. Con razón. Y ahora sí. Ya, copia, punto. Escribir línea. Y le voy a escribir S. Y bueno, el problema va a ser prácticamente lo que estoy haciendo ahorita. Que voy a escribir una línea y tengo que volver a entrar. Y va a volver a escribir una línea. Y así, ¿no? Sucesivamente. Lo malo es que voy a tener dos archivos abiertos. Es lo único malo en este momento, ¿no? Y ahí, por ahí se confunde el programa. A ver, vamos a probarlo de todas maneras. ¿Ya? Pero al final debería decir que se cierren ambos, ¿no? Así que doy cerrar para cerrar el que está ahorita usándose. Y la copia igual. Copia punto cerrar. Ya al final el resultado sería mi copia, ¿no? Prácticamente. Resultado.
result, digo, igual copia. Listo. Aquí, a ver, hay un pequeño problemita así. Aquí en el crear se me olvidó que nosotros le mandamos parámetros, ¿no? Le mandamos nombre y extensión nueva. En el ejercicio dice que se llame copia.txt. Entonces así se va a llamar. Copia.txt. Listo. A ver, vamos a probarlo, a ver si funciona. Lo malo es que ahorita nuestro archivo por defecto no tiene nombre. O bueno, sí tiene. Sí tiene. Ya a ver. Vamos a aquí crear un botoncito. Bueno, menú. Menú. Aquí está. En el menú. Ay, no me equivoqué. No es el menú. Es este de aquí. Ya. Ya vamos a poner, no sé, práctico 1. Ejercicio práctico 1. Ya. El primer ejercicio que se llama copiar a otro archivo. Listo. Aquí vamos a hacer un botoncito para que se cree un archivo que se llama un archivo nuevo, ¿ya? Eso en el formulario directamente. Aquí voy a crear un botoncito que se llame crear archivo. Ahí, crear archivo. ¿Ya? Y si quieren lo ponemos aquí para que le pongamos el nombrecito. O lo hacemos por un input box, ¿ya? Así que yo le voy a dar clic. Ay, che. Aquí yo le voy a dar clic y cuando lo cree que me salga un input box y que el archivo, o bueno, que le dé el nombre del archivo, depende de cada uno. Ya, entonces aquí le puedo dar crear archivo y le doy, ¿no? Que se llama, ya, AT es nuestro archivo texto. Y le doy, ¿no? Aquí. Bueno, no sería texto.crear. Aunque sí. Bueno, le vamos a dar texto.crear, ¿ya? Aquí nosotros primero vamos a hacer un escaneado de su nombre. Var string. Y vamos a obtener eso de un input box. Input box. Y aquí. Tan. Listo, y decimos, no sé, introduzca nombre del archivo. Introduzca nombre del archivo. Una vez introducimos el nombre del archivo ahí. Creo que escucho ruido. Ya, una vez introducimos el nombre del archivo ahí, vamos a darle acá a texto.crear. Y ahí le voy a mandar la string que acabo de escanear. Y también la extensión que yo se la voy a poner por defecto txt, ¿no? Eso no es necesario que el usuario lo diga. Ya. Entonces, ya está eso. Ahora, después de eso ya hacemos el ejercicio, ¿no? Con eso es para crearlo nomás. Ahora aquí nosotros cuando le demos copiar a otro archivo, vamos a decir, ¿no? Ni siquiera es necesario que creemos la variable texto, pero la vamos a crear ya. Vamos a poner file2, que sea tipo texto. Y ese file2 va a ser la que va a contener mi archivo. Ya, aquí vamos a decir, a ver, era file1. No era file1, era archivo texto. Copiar. Listo. O get copia lo hubiera puesto, ¿no? Entonces copia y listo. Podemos poner un mensajito que diga copiado exitosamente. Message box. Show message, si no me equivoco mal. Show message. Copiado exitosamente a... Y le ponemos el nombre del archivo, ¿no? Que es el archivo 2. Le vamos a poner archivo de texto 2 mejor. Archivo de texto 2.
archivo de texto 2 a archivo de texto 2 punto y get nombre. Get nombre completo. Listo. A ver, vamos a probarlo. Aunque, bueno, a ver, lo vamos a correr y vamos a crear el archivo primero. Ah, me falta un punto y coma. ¿Por qué esto está así? Modo 0. Cuando se cierre está en modo lectura. Ok. A ver, que nuestro archivo se llame, no sé. Papa. Ya creo el archivo, se supone que debería estar por acá. Ahí está, papa.txt. Le vamos a escribir cosas, ¿ya? No, no hemos hecho el método todavía para escribir directamente el formulario, pero para ahorrar tiempo, ¿ya? Pablo, no sé, ya escribí mi nombre. Pablo, copiar al otro. Ya, eso. Lo guardo, lo cierro. Y aquí, cuando le dé copiar, va a crear el otro archivo que debería llamarse copia. Y listo, ¿no? Error, sabía que iba a haber error. Ya, el error fue al leer la línea. Seguramente del otro archivo. A ver, vamos a llegar acá. Vamos a hacer una pruebita de escritorio. Pero seguramente es eso. A ver, copiar. Aquí que se entre. Vamos a ver. Pero estoy más que seguro que es en esta parte de aquí. Porque abrir dos archivos al mismo tiempo no es muy fácil. Bueno, no se puede hacer de esta manera. Vamos a ver. Es de otra manera. A ver, pero igual lo vamos a ver por si acaso. Ya, F8, F8. Ay, no lo cerré. Sí. Ya no sé qué pasó ahí. Proyecto. Ejecutar. Paso por funciones. Ya creamos el archivo papa. Ah, no, que ya no era necesario crearlo otra vez. Ahí se borró ahora. Porque le di crear. Papa. Ya eso. Lo guardo, lo cierro, listo. Aquí cuando le dé copiar, entra, a ver. Entra la copia. Todo bien. Pregunta si no terminó. Hace todo normal. Sí, empieza a leer la línea del archivo. En la string. Ahí Ah, miren, a leer la línea. Ya. A la primera lectura se fregó. Eso sí está raro. Ya, a ver. Le di a abrir. Ya le di a abrir. El abrir está yéndose a asignar. Get nombre completo. Está bien eso. Ya. Luego le doy esto menos. Reset del archivo. Get nombre completo está bien. Y o resulta es diferente de 0. Entonces le doy. Ah, ya. Le doy error. Y exit aquí. Me olvidé. Y modo 1 escritura. Ya. Parece que algo está pasando. Además de esto. A ver otra vez. En leer línea ni siquiera pasa. A ver, vamos a comentar estas por si acaso. Debería leer línea por línea al menos. Ejecutar. Funciones. F8, F8, F8. Vamos. Crear archivo. KL, KL, KL. Ah, no tenía que crear otro. Ah, ya, pero está bien. Copia otro archivo. Y cuando copia es el que acabo de crear. Ya, pero igual. A ver, agarra. Lo crea el otro.
y lo cierra. Ah, no. Claro, no tiene línea. Ah, ya, por eso no hizo nada. Cierra la copia, porque la copia tampoco tiene línea. Y error al cerrar el archivo, porque la copia nunca se abrió. Ya. Aquí me dio error porque ya existe ese KL. Ya, así que a ver. Sí, voy a tener que volverlo a escribir cada vez que está. Así que aquí nos vamos a ahorrar un pasito, ¿ya? Aquí en la parte de Uniform para que la prueba salga bien. Cuando le dé copiar, copiar, vamos a copiar el archivo por defecto, ¿ya? El archivo por defecto es este de aquí. Le vamos a escribir lo que querramos. Ya, eso. Guardar. Miércoles. Ya, guardar. Ese es el archivo por defecto para que no esté creando en cada vuelta. Ejecutar. Paso a paso por funciones. Listo, F8. Copiar. Ya, copia, abre. Mientras no ha finalizado. Y a ver, cuando abrió la copia no me sale su estado. Ahí está. Nombre, copia, extensión txt modo 0. Está bien. Mientras no finalizó, hacer lo siguiente, dice. Y aquí no me dice si dio verdadero o falso. Ah, se salió. ¿Ah? Cierra, modo 0, fin, copia, cerrar. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es mi nombre? Archivo por defecto está bien. ¿Por qué no leyó una línea acá? Aquí ya da error. Obviamente va a cerrar y va a intentar cerrar algo que no está abierto. Y break. Ya. Aquí hay un problema y es que no está entrando aquí ahora. Qué raro. A ver, archivo. Ah, y el archivo por defecto se borra tras que lo crea, ¿no? Con razón. Ya, a ver. Aquí lo que vamos a hacer es, ya, lanzar esto. Sí, depurando. Ejecutar. Paso a paso por funciones. Y ya se supone que esto lanza el formulario. Se creó el archivo, se borró el por defecto. Le voy a poner cualquier cosa, pk. Guardar. Y aquí le voy a dar yo copiar a otro archivo, ahora sí. Bueno, ahí, a ver, F8 lo abre el primero. Todo bien, dice mientras no finalizó, entra y lee la línea. Y ahí es donde empieza el problema. No está queriendo leer, parece. A ver. Ese empieza en... Bueno, no empieza en nada. Pero esto... O leer línea no tiene un return. A ver. Error. Si no... Creo que no le puse return a leer línea. A ver. Leer línea. Sí. Ah, no, sí. Sí le puse, a ver. Pero creo que el modo está teniendo algo que ver. Modo 1. Cuando le doy a abrir debería estar en modo 1. Abrir. Por eso no me gusta eso de los modos. Modo 1. Sí lo puse en modo 1. Y a ver, resultado. Si el modo es 1, entonces lee la línea. A ver, le voy a quitar esto. No más, no. Ah, ya. ¿Por qué no le puse else aquí?
Aquí falta un else. Obviamente por esa razón no da esto de aquí. Porque siempre iba a ser nulo. Nunca iba a tener una línea. Y iba a escribir una línea nula en el otro archivo. Ya ese era el problema. Aquí siempre se iba a saltar acá. Y ahora sí, algo tiene que arreglarse. Esto lo voy a cerrar porque se va a sobreescribir de nuevo. Ya. Archivo por defecto. Le doy pk. Guardar. Copiar. Ya. Mientras no fin. Lee la línea. Ah, la lee, pero no la copia el otro. Ya, ahí sí está leyendo bien. Ahí pueden ver que la string es pk. Pero ahora la cosa es que lo copia el otro. Porque estoy seguro que va a dar alguna especie de error cuando abra dos archivos al mismo tiempo ahorita. Vamos a ver, pero... Porque si no, lo igual lo podemos guardar todo esto en una gran string. Y luego volverlo a su archivo original. Y aquí, crear archivo, vamos a darle a escribir aquí otra vez. IJ. Y ya. Copiar a otro archivo. Ya va normal, abre. ¿Qué pasó? Ah, ya. Lee la línea. Abre el otro archivo y ahí tal vez posiblemente se crashee. Ah, ya, no pasó nada. Y supuestamente a la copia le escribe la línea. Y ya, error, sabía. Ya dice que en el archivo texto no sé qué hay un error en la línea 89 al escribir en... Bueno, en la línea. Y le vamos a dar break. A ver aquí. Oh, no me equivoqué de parámetros. No symbol right line in the current context, dice. No está bien esto. Escribe en el archivo la línea. Debería estar bien, así que el problema es eso, sí. No iba a poder escribirlo, abre ambos, pero no escribe en el otro archivo. A ver, entonces vamos a tener que aquí hacer otra movida que sería guardar esto en otra cosa, toda esta string en otro, puede ser en un vector de strings o puede ser en, a ver, sí puede ser en un vector de strings prácticamente, así que, a ver, podríamos crear un vector de strings y guardar cada una de estas cadenas y luego recorrer ese vector y copiarlo a nuestro archivo. ¿Ya? Eso podemos hacer. ¿Y cómo le hacemos eso? Aquí nosotros podemos poner una variable que se llame, no lo sé, auxiliar f, auxiliar de archivo, que sea un array of string. Y aquí, si no me equivoco, se ponía de dónde a dónde, ¿no ves? Vamos desde la posición 1 hasta le vamos a poner 1024. Ya. Entonces así nosotros vamos a tener todas esas posiciones disponibles. Entonces aquí yo en vez de hacer esto, voy a agarrar y decir auxiliar de f punto, o bueno, vamos a crear unos índices. Aquí vamos a crear un índice pequeñito para eso. Digamos, podemos poner i, que es un integer. Y ese i va a empezar en 1. ¿No? Entonces aquí vamos a decir, en mi auxiliar de la posición i, yo le voy a poner la línea. Y luego voy a incrementar i. Eso para que guarde todo, ¿no? Y luego esto ya lo voy a hacer aparte. Acaba su ciclo del primer archivo, lo cierra y luego ya empiezo con la copia. Y hago, ¿no? Un for
que va desde mi auxiliar, que es el auxiliar de F. Y eso. Uy, aquí necesitaríamos crear... Ah, no, está bien. Ya. Que va desde for j igual a 1 hasta i. Ya. Que i es casi como la dimensión de nuestros vectores, ¿no? Porque i incrementó en cada uno de los elementos que yo introduje. Entonces, begin, end, listo. Aquí lo que voy a hacer antesito de cerrar va a ser abrir mi copia. Ya, copia, punto abrir. Y aquí ya podemos escribir copia, punto escribir línea. Y le escribo, ¿no? La auxiliar F, mi auxiliar de archivo, de la posición J. Listo. Y J lo inicializo aquí arriba. Aquí. Esta sí va a ser la solución. Espero, a ver. Sí. Vamos a volver a crear. Ah, bueno, a detenerlo. Ya, a ver. Aux F. Array 1024 de esto. Aquí creo que eran 2 puntos, pero a ver, lo voy a dejar así. Sí, eran 2. Ya. A ver, ahora sí da. Archivo texto por defecto. Guardar. Pam. Y copiar. Y a ver, lo crea, lo abre y empieza a copiar. Ya. Empieza a copiar acá, a ver. Ahorita está vacía. Luego sigue. Y ya tiene, como pueden ver, en la primera posición ahí sale. Bueno, lo que escribí. Ok. Luego termina y lo cierra el archivo. Está bien, lo hizo bien. Leyó una línea. Luego abre la copia. Error. A ver. Ah, no. Creo que solo está avanzando. Ya, sí. No sé por qué hace toda esa cosa para cerrar. Y ahora abre la copia. Abre la copia y empieza. Desde 1 hasta ahí vamos a escribir la línea en la copia. Oh, error. A ver. La copia existe. Ya existe. A ver. Right line F link. Vamos a ver por qué pasa eso. Ya vamos a darle break. Ahí es donde da error. A ver. Supuestamente F no dice que contiene. Y link contiene eso. ¿Por qué F no tiene valor? A ver. Copié, copia. ¿Dónde está la copia? Aquí está. La copia crea con el nombre copia un txt. Y luego es como que desaparece. Ah, ya sé qué pasó aquí. Ya. Bueno, si no me equivoco aquí, el crear está desapareciendo al parecer. A ver. Porque no lee aquí su file de la copia. Es como que no tuviera nada. A ver, copia abrir. Ya, vamos a detenerlo. Vamos a volver a ejecutar y ver que tiene hasta antesito de entrar a empezar a copiar. Aquí hay que escribir algo. Sí, creo que de verdad hay que hacer un método una vez para escribir directamente en el formulario. Copiar otro archivo. Ya. Todo bien ahí. Todo bien ahí. Copia la cadena. Cierra. Y ahí empieza el... Ah, me emocioné con el F8.
Ya. A ver. Copia, copia, copia. Aquí está. Abro el primero, cierro el primero. Está bien. Abro y cierro. Después, la copia la abro, la copia la cierro. Copia, punto, escribir línea. Todo bien en este caso, al parecer. A ver, al escribir F línea. Ya, a ver. Aquí vamos a borrar el abrir. Creo que aquí me confundí y debemos, para escribir no debemos abrir, si no me equivoco, creo. Vamos a ver si. Creo que podíamos escribir directamente. Copiar a otro archivo. Y ya. Copia, crea, abre. No hay nada. Aquí no va a dar bien. Ya, a ver. Archivo, por defecto. Guardo. Y continúo. Ya, abre. Hace ese while. Lee la línea. Todo bien. Cierra. Hace todas estas cosas. Y se sale. Ahora empieza con la copia. La copia supuestamente tiene nombre copia, extensión txt, todo bien. Modo 0 dice. Ya. Cuando le doy a escribir línea, sigue el error. Y todo estaba correcto acá. A ver, me sale que... ni siquiera me sale el error, a ver. Si no, no me sale. Se queda ahí. No me quiere escribir la línea. Line out error. A ver. File not open, no sé qué, corruption, abort. Ya, a ver, aquí dejamos abierto un archivo al parecer. Ya la copia queda vacía, se crea, pero por defecto está bien. Pero no se escribió nada de la copia. A ver, escribir línea. Está muy raro eso. A ver, aquí qué falta, qué falta. Voy a verlo bien, a ver. Texto crea, copia, todo bien. Aquí es el problema, escribir línea. La copia. A ver, vamos a hacer que la copia se cree aquí abajo. Aquí. Cuando lo creo lo cierro. A ver, vamos a hacer que no se cierre al copiar para que podamos empezar a escribir. A ver. Ya. Escribe, escribe, escribe y cierra. Aquí ya no vamos a hacer esto de abrir. Aquí tampoco vamos a darle a abrir en copiar porque se supone... Ah, no. Aquí sí le vamos a dar a abrir. Y cuando se cree, vamos a darle cerrar. ¿Dónde está el crear? Aquí está. at.cerrar. Ya, ahora sí, crear el at.crear.s. Este también va a tener su cerrar. Ya.
A ver, ahora. Y a ver, cuando copia, abre. Le da abrir, está bien eso. Dice, mientras no haya finalizado. Vamos a hacerlo de leer línea por línea. La copia se crea, se queda abierta, así que puedo escribir las líneas en la copia. Y cerrar. Ya, a ver, vamos a ver eso. Debería funcionar, vamos a probarlo. Ejecutar. Entonces, a ver. Ya, primero escribamos en este archivo loco. Entonces, guardamos. Y luego, le doy acá. Ay, me equivoqué. Acá. Vamos a darle en copiar a otro archivo. Bueno, parece que no dio error. Ah, copió. Ok, creo que el error estaba en que al crear yo le daba a cerrar. ¿Ya? Así que aquí, en este punto de acá, ¿dónde está? Tenía copia punto abrir de nuevo. Y el copia punto abrir, a ver, asignar. Está raro porque debería haber funcionado. A ver, abrir, asignar F, nombre completo. Reset F, rewrite F. IO result, write line, exit. Begin end, begin end. Modo 1, modo 0. Al abrir lo pongo en modo escritura, es lo único diferente, pero no pregunto el modo al escribir la línea. ¿O sí? No. Bueno, algo raro pasó. Ahorita sí eso sí está muy raro, sí, porque por poner el cerrar adentro de la creación es que dio todo este problemita. Más que todo. Le di cerrar y se arruinó. Pero ahora que lo pienso, debe ser porque ese cerrar es el método de sí mismo, pero igual no tiene mucho sentido, está medio raro eso. El cerrar debería cerrar el de sí mismo, ¿no? Y ponerlo en modo lectura, igual es lo mismo. Sí, está raro. Ya la cosa es que sacándolo el método cerrar afuera y haciéndolo manualmente ya da todo bien, ¿no? Así que tras que se crea el otro archivo, ya puedo yo empezar a leer, digo, a escribir, ¿ya? Y ahí escribo y todo bien y luego lo cierro. Ya, prácticamente por eso. Y... a ver, ¿qué más? Creo que... Bueno, para copiar sería este el algoritmo. Así que... Eso sería por este. Ahora vamos a hacer uno más, aunque sea. ¿Alguna duda o pregunta? Ahora que lo pienso, creo que ya sé por qué es este error. Porque el archivo tras que se crea... ¿Cómo está este de acá? El texto no se puede volver a escribir. Solo se puede crear y escribir tras que se crea. Y nada más. Si quiero volver a escribir en este archivo, tengo que borrarlo y volverlo a escribir. Bueno, no se puede escribir claro, no se puede escribir otra vez desde el comienzo o a la mitad. Se tiene que borrar y volver a escribir. Por eso mismo debe ser. Así que aquí cuando lo cerraba era como que lo mataba para poder escribir desde el comienzo, ¿no? Solo cuando se crea se puede escribir. Ok, más que todo por eso. ¿Alguna duda o pregunta? Vamos a seguir haciendo uno más. Ya ver, la 2. Que me permite eliminar un archivo llamado copia txt. A esto se referirá a borrarlo de nuestras carpetas, supongo. Eliminar un archivo llamado copia txt. Ahí había un ¿qué se llama?
un comandito que era, a ver, no me acuerdo. Creo que era un assign. A ver, voy a buscarlo. Bueno, voy a recordar, a ver, aquí tiene que escribirse, a ver. Debe estar aquí junto con los de asignar archivos. ¿Dónde está? Archivos. Aquí. Assign. Oh. No lo pilla. Ya, a ver otra vez. Aquí está. Y a ver, tenemos estas funciones: renombrar, cerrar, reescribir, reset, append, flush, erase. Aquí está. Si no me equivoco, es esta la función. Ya, la de borrar un archivo de tipo texto. Simplemente se lo mandan su file y debería borrarlo, pero vamos a probarlo. Ya. Así que, a ver, le vamos a dar aquí erase. Y le vamos a dar acá donde está eliminar. Procedimiento tiene que ser porque no nos retorna nada. Lo generamos. Aquí le vamos a dar primero, tendríamos que asignarle al file. Aunque al principio de todo ya se asigna. De todas maneras lo vamos a hacer. Al file le vamos a asignar su nombre completo, ¿no? Y luego le damos erase del file. Vamos a ver si funciona. Y eso lo ponemos en un botoncito que se llame borrar o eliminar. Vamos a ver. Puede que ese sea, o creo que no estoy seguro en este caso. Eliminar. Archivo T1. Archivo texto 1. No se encontró AT1. Solo se llama AT. AT.borrar. Eliminar. A ver. ¿En qué rato escribí ñ? Eliminar. Listo, punto y coma. Lo corro. Ya. A ver, aquí está nuestro archivo por defecto. Debería irse al adiós. Sí. Ahí está, ¿vieron cómo se fue, no? Ahí, bueno, ya no existe. Voy a volver a lanzarlo para que se crea de nuevo. Piu. Ahí está, archivo por defecto. Vigílenlo. Eliminar. Ahí está, se fue. Ok, entonces de esa manera se hace el eliminar, ¿ok? Agarran un assign, el erase de su file y listo. Nada más. Vamos, o no más, muy corto. Y a ver, dice un programa que me permita copiar de forma invertida desde la última fila como primer fila, la segunda como penúltima y así. Ok. Bueno, a ver. Vamos a copiar de manera invertida al que se llama... Claro, al otro archivo. Bueno, a ver. Nos vamos. De hecho, ahora que lo pienso, a ver, vamos a probar el algoritmo que teníamos hace rato. Vamos a ponerle copiar 2. Porque si el problema no era ese, puede que funcione. Ahí donde está, ¿qué hice? O lo podemos copiar en este, lo podemos probar en este nuevo algoritmo. Que dice el ejercicio que me permita copiar de manera invertida, desde la última fila como la primera. Es lo mismo, solo que al revés. Perdón. Copiar invertido le vamos a poner.
invertido. Es un procedimiento. Sí, es un procedimiento. Es que no es necesario que devuelva nada porque el archivo ya lo vemos, ¿no? Pero vamos a ponerlo por si acaso. Function. Copiar invertido. Que nos dé una... Ay, un string, un texto. Ya. Genero. Listo. Aquí, ¿cómo tenemos que actuar? Ahorita lo que nos hace el archivo no es ir índice por índice, ¿no? Por ejemplo, nuestro archivo ahorita se recorre de esta manera. Si tenemos el archivo aquí, ahí, así, va a ir esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, etc. Y no podemos ir así, ¿no? Porque no tenemos como en vectores, ¿no? No tenemos dimensión para decir desde la dimensión hasta 1. No se puede hacer eso. Pero podríamos simularlo, ¿no? Porque igual tenemos algo así como la dimensión en nuestras... ¿Qué se llama? En nuestro archivo, ¿ya? Y nosotros en vector teníamos dos cosas que nos permitían obtener tanto un elemento... A ver, vamos a poner acá ejemplo de vectores. En vectores, ¿cómo hacíamos esto? Si nos decían copiar un vector invertido. Hacíamos simplemente desde dimensión hasta 1 o un while, ¿no? Un while que iba desde dimensión menor o mientras la dimensión sea mayor que 1 y decíamos, ¿no? Dimensión menos menos. O un valor que tenga la copia de dimensión, ¿no? Podríamos poner dimensión X. Y decíamos dimensión igual dimensión menos 1. Y decíamos elemento o elemento 2 porque es un vector 2, ¿no? Sub i o subdimensión x es igual al elemento de la dimensión x, ¿no? Y eso, este tenía que empezar en 1. Este tenía que empezar en 1, ¿no? Así era en vectores, ¿no? O sea, 1 comenzaba, digamos, teníamos 1, 2, 3, donde teníamos que empezar desde aquí, ¿no? Empezar desde ahí y decir, ¿no? El último del vector se copia uno nuevo como primero. El siguiente se copia como segundo y el siguiente se copia como tercero. Y eso lo sacábamos, ¿no? Del elemento número 3, número 2, número 1. Elemento 3 se iba al elemento 1, el 2 al 2 y el 1 al de la posición 1. Y así sacábamos con el elemento sub algo, ¿no ve? Podemos simular lo mismo. Podemos hacer un get elemento, pero get línea le podemos decir nosotros. ¿Ya? Así que vamos a simular, o bueno, vamos a tratar de convertir o crear métodos para que usemos nuestro archivo como si fuera un vector. ¿Ya? Primero vamos a hacer una función que nos diga get línea de posición. De posición. ¿Ya? Esto nos va a obtener una línea de una determinada posición. Y yo le voy a decir de qué posición quiero. ¿Ya? Integer. ¿Qué me va a devolver esta función? Me va a devolver un string, ¿no? Porque ahorita dijimos, ¿no? Que un archivo es como un vector de strings prácticamente, ¿no? Que contiene un string grande en cada una de sus líneas. Entonces, cada línea es un string. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar y voy a decir, ¿no? Aquí tengo mi archivo y voy bueno, voy a hacer un recorrido normal, ¿ya? Recorrido normal. Porque esto va desde el inicio hasta el final sí o sí, ¿no? Porque decimos mientras no finalizó, ¿no? Eso decimos. Llega a fin, dice finalizó. Sí, entonces chao, se corta. Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? En cada una de las líneas nosotros vamos a ir contando en qué posición estamos. Aquí, digamos, dice, estoy en la posición 1, estoy en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4.
Y como yo le estoy mandando como parámetro a mi problema, le estoy diciendo, no, yo quiero una posición. Entonces, cuando encuentre la posición, bueno, esto va a estar en alguna variable que se llame, no sé, contador de línea. Cuando el contador de línea sea igual a la posición que yo estoy buscando, entonces yo voy a guardar esta string. Nada más. Si no, no la guardo. Eso sería lo que tengo que hacer. Nada más. Y así yo voy a saber, voy a tener una línea de cualquier posición que yo quiera. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese método, que nos va a servir para este ejercicio de hacer al revés. Ahora, ok, vamos a decir, primero tendría que abrir, ¿no? El archivo, abrir. Luego digo, mientras no ha terminado mi archivo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer normal, línea por línea. ¿Cómo leo línea por línea? Leer línea, ¿no? Leer línea. Ahí, no lo voy a guardar. Pero tengo que contar, ¿no? Dijimos. Tengo que contar mis posiciones, contar mis líneas, contador de líneas. Le voy a poner CL. Integer. Integer. Contador de líneas. Entonces, mi contador de líneas comienza en 0, ¿no? Contador de líneas comienza en 0. De hecho, sí, está bien que comience en 0, ¿no? Aquí tras que entre, antes de que lea, vamos a decir, ¿no? Contador de líneas es igual a 1. Puede ser en el orden que quieran, pero tienen que tener lógica. Ya igual podemos inicializarlo en 1 y poner este contador de líneas al final, ¿ya? Después de leer línea. Pero de esta manera igual va a funcionar en este caso. Ya, ponemos en 0 y tras que entre al while, la cuento la línea. ¿Ya? Para que luego yo haga mi condición y diga, si mi contador de líneas coincide con mi posición, entonces la línea que se va a leer, yo la voy a guardar, ¿no? Y aquí voy a decir, ¿no? Voy a crearme una variable aquí que sea s, que sea una string para que yo la guarde. Entonces, ahí. Aquí yo la voy a guardar. Voy a poner leer línea y la guardo. Y este leer línea de acá lo voy a poner por else, ¿ya? Para que solo lea la línea asignada en caso de que no coincida. ¿Ya? Entonces, hace, la guarda y sigue leyendo hasta el final. Y luego, cuando termine todo este ciclo, voy a devolver lo que es mi línea guardada, nada más. ¿No? Mi S, mi string. O línea le podemos poner para que sea más, para que tenga más sentido. Línea. ¿Ya? Y línea. Línea. Y línea. Listo. Con esto es como que tengamos un get elemento de una posición de un vector. Es lo mismo. Get línea de posición. Ahora, ¿qué más necesitaríamos para hacer nuestro archivo un cuasi vector, ¿no? Sería, ¿qué cosa? A ver, la dimensión, ¿no? Porque tenemos elementos y dimensión. Ya tenemos esto como elemento. Nos falta la dimensión. ¿Qué sería la dimensión de un archivo? Si aquí tenemos 1, 2, 3, 4 líneas, nuestra dimensión esto sería 4, ¿no? Entonces, la dimensión es equivalente al número de líneas. Entonces, necesitamos una pequeña función que nos devuelva el número de líneas. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Function que nos devuelva un integer número de líneas. No le mandamos nada y nos devuelve un entero. Generamos y esto simplemente es un ciclo que cuente, ¿no? Nada más, con un contadorcito. Entonces, a ver,
Aquí, bueno, no hay mucho chiste. Abrir primero, obviamente. Y, y a ver, abre. Y luego empieza, ¿no? Dice, mientras no se ha terminado mi archivo, voy a hacer lo siguiente. Voy a crearme acá un contador integer y voy a ponerlo en 0, punto y coma, y cada vez que entre aquí lo voy a aumentar y voy a leer la línea, obviamente, pero no la voy a guardar en ninguna parte. Y mi resultado es el contador. ¿Ya? Entonces entra, lee la línea. Esto es como consumir, ¿no? Para saltar a la siguiente, saltar a la siguiente. Eso prácticamente es. ¿Ya? Como cuando hacemos i más 1, lo mismo. ¿Ya? El contador solo es para contar. Bueno, con esto ya tendríamos nuestra dimensión, entre comillas, y un getElemento. ¿Cómo se hacía en vectores? Decíamos lo de invertir un vector. Es ir con un índice desde el final hasta el comienzo, ¿no? Aquí decíamos, desde la dimensión hasta 1, copiamos a uno nuevo. Entonces, aquí hacemos eso. Aquí, a ver. Bueno, no le he hecho la función o el procedimiento. ¿Dónde está? Copiar invertido. Lo generé. No lo generé, no me acuerdo. Bueno, debe estar más abajo. Copiar invertido, copiar invertido. Aquí está. Ya. A ver. ¿Cómo le hacemos entonces? Primero vamos a guardar en alguna parte. Vamos a poner una variable que sea dimensión para que lo simulemos como vector. Dimensión de file. Y bueno, nada más. Integer. Vamos a guardar la dimensión del archivo. Y vamos a decir, ¿no? Get, número de líneas. Ya, esa es nuestra dimensión. Entonces, vamos a decir acá, mientras la dimensión de f sea mayor o igual que 1, voy a hacer lo siguiente. Voy a obtener una línea, ¿no? Voy a decir, aquí voy a crear una cadenita. Voy a decir línea, string. Y en esa línea yo voy a copiar lo que es, o bueno, voy a obtener el elemento de esa posición que estoy ahorita, ¿no? Voy a decir get línea de posición. ¿Qué posición? La de la dimensión f, ¿no? Porque esa es la última. Entonces obtengo esa línea y luego reduzco mi dimensión. Porque ya es una copia esta dimensión, ¿no? No es como en vectores, solo es una variable en este caso. Y con eso yo ya estaría obteniendo cada una de las líneas desde el final hasta el principio. Ahora, aquí se me fue cerrar cada vez que hacía los ejercicios. Esto se va a buguear. Cerrar, cerrar y cerrar. Ya está. Ay, chuchas. Ya. Cerrar, cerrar. Ahora sí. Sigamos nomás. Ya. Obtiene la línea de una posición, reduce la dimensión y ahora tiene que copiar al nuevo archivo, ¿no? Eso sí va a ser un problemita. A ver, aquí es lo que les quería decir para probar, ¿no? Vamos a probar si lo vamos a guardar en un vector todavía o en otro archivo. Digo, o en el archivo mismo, pero en el ciclo, ¿ya? Aquí vamos a probar si sirve o no. Ya, aquí al principio de esto vamos a darle la copia. Vamos a poner otra vez copia de tipo texto. Ya, creo antes del while. Digo, copia va a ser a la creación de texto, ¿no? Va a ser igual a eso. Me faltó punto y coma. Texto.crear y le mando, ¿no? Copia, coma, txt. Listo. Y aquí debería, si es que
me deja, que posiblemente no, escribir, escribir línea en mi copia. Y le mando la línea, ¿no? Así voy a ir mandándole línea, 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 línea. Y al final voy a poner copia.cerrar cuando termine el ciclo. Y mi resultado va a ser esa copia, ¿no? Result igual copia. Ahí, 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 ahí. Copia. Listo. Si funciona correctamente, esto sería más óptimo que lo que hicimos hace rato, que era guardarlo en un vector y luego volverlo a escribir, ¿no? Ups, me confundí con Java. Jeje. Ahora sí. Punto y coma y punto y coma. Otro punto y coma. Otro punto y coma. Ya. Bueno, primero escribamos en nuestro archivito. Esto 1 debería 2 estar 3. Ya invertido, digamos. Guardar. Y a ver. Pucha, no creé el... Ya la copia copió a la copia y está copiado. Pero este no es el adecuado. No le creé método. Digo, no le creé botón. Qué desgracia. Aquí le vamos a dar a copiar. Copiar invertido. 3. Chiu. Y le ponemos at.copiar invertido. Y que lo asigne a at2, que es un texto. Texto. at2.texto igual a eso. Listo. A ver. Aquí al archivo por defecto. No. A ver, aquí en la copia tiene que estar. Listo. No quiero escribir esto de nuevo. Ok. Copiar invertido. Y la copia tiene vacío. Ya. No está copiando nomás. Sí, hay que hacerlo como lo hice el anterior nomás, ni modo. A ver. Aquí. ¿Dónde está la copia? Aquí está. No escribe la línea a menos que, por si acaso, a ver. A menos que aquí no esté obteniendo nada. Que esté mal mi get línea de posición. Pero sería raro. A ver qué pasa con el archivo por defecto. Sí, está bien. Ya vamos a volver a copiar invertido. A ver qué pasa acá. Vacío. Y luego vacío. Ya, con razón. No está obteniendo nada. Y dimensión 3. Ya, está mal mi get línea de posición. Está obteniendo vacío y vacío y vacío todo el rato. Ya, con razón. F7, a ver. Entra, abre el archivo. Contador. El contador no lo aumento, ¿no ve? Con razón. El contador lo dejo en 1. ¿Por qué lo puse en 1? Aquí era contador más 1. Contador más 1. Listo, ahora sí. Ahora hay que hacer de la copia. Ah, y ahora sí ya se perdió.
Ya vamos a poner un 1, 2, 3. No hay mucho chiste. Debería quedar 3, 2, 1. Bien invertido. Y ahora 3. Ya está obteniendo bien. 2, 1. Y la copia. Y a ver, dejemos lo que termine. Cerrar. Y devuelve. Y la copia tiene 3, 2, 1. Y lo hizo correctamente. Entonces sí funciona así. Se puede escribir la línea sin haber cerrado el otro archivo. Aunque el otro se cierra aquí, ¿no? Se abre y se cierra. Entonces, chicos, de esa manera haríamos esto, ¿ok? Agarramos en sí y copiamos invertidamente al otro archivo, que es copia. ¿Alguna duda o pregunta? Ya, listo, está claro. Entonces, sí, lo voy a pasar. Entonces, bueno, chicos, eso sería todo por hoy. No estoy seguro si se suspenden las actividades académicas la próxima semana, pero creo que no. No estoy seguro. Pero bueno, si es que no, nos vemos la próxima semana, si no después de Año Nuevo. Y feliz Navidad, chicos, y feliz Año Nuevo también. Anormal dijo, ah, ya está bien. Entonces, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, que es este, digo, feliz Navidad, que es este viernes. El Año Nuevo todavía creo que nos vamos a saludar. Sí, sí, todavía. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta la próxima semana. Chao, chao.